Cromatografía. La cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes que se han de separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales está en reposo, fase estacionaria, mientras que la otra, fase móvil, se mueve en una dirección definida. Hay tres métodos principales de cromatografía: frontal, de desplazamiento y de elusión. Solo consideremos este último, que es el más habitual, al menos en la bioquímica y la biología molecular. Clasificación de las técnicas cromatográficas. Número 1. De acuerdo con la forma del hecho cromatográfico, se encuentra la cromatografía plana y la cromatografía en columna. La cromatografía en capa fina o plana es un método de afinidad que se utiliza para separar los compuestos de una mezcla. Es un método de separación muy versátil que se utiliza ampliamente para el análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras. La cromatografía en columna es un método de separación de mezclas basado en la absorción. En este método, la mezcla a separar se inyecta en la parte superior de una columna cromatográfica y el eluyente se inyecta por debajo. El eluyente fluye a través de la columna y los componentes de la mezcla se separan en función de su interacción con el absorbente que se encuentra en la columna. Los componentes de la mezcla se mueven a través de la columna a una velocidad diferente, lo que permite que se separe la mezcla en sus componentes. Número 2. De acuerdo con el estado físico de las fases, se encuentra la cromatografía de gases, que es una técnica analítica común que se utiliza para separar y analizar compuestos volátiles y semivolátiles de una mezcla. Es una técnica analítica popular al combinar un potencial de resolución excepcional con la velocidad y la sensibilidad. Esta se aplica ampliamente en muchas industrias como la medioambiental, la petrolera, la química, la alimentaria y la farmacéutica. La cromatografía líquida, también conocida como cromatografía de líquidos, es una técnica de separación y es una técnica analítica ampliamente utilizada, la cual permite separar físicamente los distintos componentes de una solución por la absorción selectiva de los constituyentes de una mezcla. Y por último se encuentra la cromatografía líquida de alto desempeño HPLC, que es un tipo de cromatografía en columna en el que por una acción de una bomba se hace pasar una mezcla de compuestos o analitos en un sistema de disolvente comúnmente conocido como fase móvil. La fase móvil pasa a través de una columna cromatográfica que contiene la fase estacionaria a un flujo especificado. La separación de los compuestos ocurre en base a la interacción de estos con la fase móvil y la fase estacionaria. Número 3. De acuerdo con el mecanismo de separación. Esta es una clasificación conceptual. En la práctica, el mecanismo que rige la separación puede ser mixto. Por ejemplo, adsorción y reparto. Cromatografía de adsorción. Diferente afinidad de adsorción de los componentes de la muestra sobre la superficie de un sólido activo. La adsorción es la capacidad de las superficies para fijar moléculas. Algunos ejemplos son alumina, gel de sílice, carbón activo, fosfato cálcico e hidroxiapatito. Cromatografía de reparto. Diferente solubilidad de los componentes de la muestra en la fase estacionaria o diferentes solubilidades de los componentes en las fases móvil y estacionaria. Cromatografía de intercambio iónico. Diferente afinidad de los componentes de la muestra para el intercambio de iones. La fase estacionaria posee carga eléctrica y por ello interacciona con los componentes de la muestra que tienen carga opuesta. La fuerza estacionaria suele llamarse resina. Las biomoléculas poseen frecuentemente varios grupos ionizables, de modo que su carga eléctrica neta depende del pH del medio en el que se encuentra. Cromatografía de exclusión. También se le llama de exclusión molecular. Estrictamente se basa en diferencias de tamaño, forma o carga entre las moléculas de los distintos componentes de la muestra, pero lo más habitual es aprovechar las diferencias de forma y tamaño. En este caso se le llama también cromatografía de exclusión por tamaño, de filtración en gel o permeación en gel o de tamiz molecular. Cromatografía de afinidad. Variedad particular de cromatografía en la que la separación se basa en la especificidad biológica singular
de la interacción entre un componente de la muestra y otra molécula unida a la fase estacionaria. Los ejemplos más comunes son las interacciones enzima-sustrato, antígeno-anticuerpo y ligando-receptor. Algunas técnicas especiales. Cromatografías de fase normal y de fase invertida. En la fase normal, cuando la fase estacionaria es más polar que la fase móvil. Y en la fase invertida, cuando es más polar la fase móvil. Análisis isocrático. La composición de la fase móvil permanece constante a lo largo del proceso de elución. Elución con gradiente. La composición de la fase móvil se cambia de forma continua o en etapas a lo largo del proceso de elución, respectivamente gradiente continuo y gradiente escalonado o en etapas. Cromatografía bidimensional. Una vez separados los componentes de la muestra, parte de ellos o todos se someten a etapas adicionales de separación bajo diferentes condiciones. En otra columna o en el caso de la cromatografía plana, en dirección perpendicular. El ejemplo de ello son las huellas dactilares estudio de proteínas de Freyfelder. Etapas en la realización de una cromatografía. Una cromatografía en columna tiene varias etapas. La primera de ellas es la preparación del soporte, la fase estacionaria y el equilibrio de la columna. Como punto 2 tenemos la aplicación de la muestra. Ya en su tercera etapa está la elución, que a su vez consta de 2 puntos, los cuales son el lavado de componentes no retenidos y la liberación, desplazamiento o elución propiamente dicha de los componentes retenidos. En la etapa 4 se encuentra la recolección de fracciones o análisis del efluente en continuo. Como punto 5 está el análisis o revelado y ya como último la regeneración de la fase estacionaria. Ahora bien, en una cromatografía plana, ya sea en papel o capa fina, se realizan 5 fases. En la primera fase tenemos la preparación del soporte y fase estacionaria. En el punto 2 se encuentra la aplicación de la muestra y secado. Después se realiza el desarrollo de la cromatografía y ya en cuarta etapa pasamos al secado de la placa. Como último, en la etapa 5 tenemos el revelado y cuantificación en su caso. Recogida del efluente. El efluente de una columna se suele recoger en forma de pequeñas porciones o fracciones, comúnmente con la ayuda de un dispositivo mecánico llamado colector de fracciones. Es un fluido que penetra a través o a lo largo del lecho estacionario. Es una dirección determinada, puede ser un líquido o un gas o un fluido supercrítico. En cromatografía de gases se puede utilizar la expresión gas portador para designar la fase móvil, y en cromatografía de elución se puede utilizar la palabra eluyente para designar esta misma fase. Detección. Los componentes de la muestra separados se detectan en el efluente mediante su análisis en continuo, por ejemplo, midiendo absorbancia a 280 nanómetros para proteínas, midiendo absorbancia a 260 nanómetros para ácidos nucleicos y midiendo radioactividad, o bien mediante el análisis de las fracciones una vez recogidas. Cualquier tipo de análisis, absorbancia, radioactividad, ensayo enzimático, ensayo biológico, etc.